Buenas noches, Diego. Espero que estés Saludos. bien. Para hacer una serie de preguntas, nada más para saber sobre tu recovery después de tu injury. Ok. ¿Cuál es tu nombre completo, género y edad? Mi nombre es Diego Rodríguez Rivera, masculino, y tengo 25. Ahora vamos a estar hablando de la situación de vivienda. ¿Con quién vive actualmente? Eh, Familia, pareja, solo. sí, actualmente vivo con mis papás en su casa. Trabajo, pero también estudio todavía. Así que nada, por el momento vivo con mis papás. Durante ¿Y el cuántas proceso, personas viven contigo? ¿Qué edades tienen más o menos y qué relaciones? O sea, ya obviamente pues tus viejos, claro. tienen un hermano o algo así. Sí, tengo a mis papás, que ambos tienen 54 años. Mi hermano tiene 24 años y él vive en mi casa, pero también vive en Ponce porque estudia medicina. Así que, Ok, y entonces durante el periodo de tu lesión, sí. ¿qué roles ellos tuvieron más o menos? Y si tuviste algún amigo que también te ayudó en el transcurso. Pues roles, obviamente mis papás siempre estuvieron presentes desde que fui al hospital hasta que salí. Por un tiempo ellos me tuvieron que manejar para, por ejemplo, mis citas de follow-up después de cirugía, para mi rehabilitación, que me tenían que transportar, me tenían que llevar con muchas cosas porque tampoco podía poner el peso de mi pierna completa en el piso. Mi hermano, obviamente, lo que él podía, él me ayudaba. Mi abuela tuvo que ayudarme, en amistades también que me visitaban, pero obviamente en el proceso cuando comencé a caminar de nuevo poco a poco, me acompañaban a caminar por la calle. Por ejemplo, la persona con la que estoy hablando, ¿Qué Héctor. tipo de hogar vives? ¿Casa, apartamento? ¿Cuántos niveles tienes? ¿Y cómo accediste al nivel? O sea, ¿cómo eh, te empezaste a transportar desde el primer piso al segundo piso? sí, por el hecho de que no podía obviamente poner el peso en la pierna izquierda por bastante tiempo, de 2 pisos. Así que tuve que obviamente pasar un tiempo durmiendo en la parte de abajo y si quería algo en la parte de arriba, sí llegué a tomar el riesgo, pero era básicamente ya cuando obviamente la sexta, octava semana, pues ya tenía un poco más de confianza para por lo menos pues subir con una pierna y con la otra un poquito. Imagino que como en tu casa en el primer piso no puedes entrar por la escalera, tuviste que entrar por el garaje también, ¿verdad? Sí, era más fácil entrar por el garaje porque en la Por parte el del garaje. frente no hay una cuesta, sino que son escalones para poder llegar a la Ok. puerta principal. Más o menos de tu ocupación, si tienes perros, que obviamente padre, madre no lo eres, pero más o menos around those lines. Y pues me dedico, yo estoy en la industria de seguros, así que mi trabajo particularmente puedo hacerlo desde cualquier parte. En ese aspecto, pues no tuve realmente problemas de laborales, ¿verdad? De que no podía, como no podía manejar para un trabajo físico. Eh, pues obviamente pues no tuve realmente problemas con la parte de los ingresos. El hecho de que no podía caminar ni manejar por más de 8 semanas, pues obviamente pues tuve que tomarme un break de la universidad, me tomé un gap year, así que en ese aspecto pues sí me vi afectado. Voy a brincar más o menos al historial médico, pero en lo general. So, ¿tienes alguna condición médica diagnosticada? No, no padezco de nada, gracias a Dios. ¿Tomas algún medicamento actualmente? No. ¿Visitas algún especialista y con qué frecuencia más o menos lo haces? Siempre voy normalmente rutinario al quiropráctico. Salud, pues, obviamente, pues dentista, 2 veces al año, a veces hasta tres. Pero sí, especialistas realmente no creo que haya visitado algo. Sí, son más generalistas. Exacto, sí, generalista. Ok. ¿Recibes algún otro tratamiento médico actualmente? Actualmente no. Ok, y adicional a esto, ¿están dando otras recomendaciones específicas, por ejemplo, tipo alimentación, ejercicios, tratamientos alternativos? Sí, claro, yo realmente la clave para el recovery siempre me comentaron que era obviamente darle movilidad al área, obviamente restablecer la movilidad, la fuerza, levantamiento de pesa. ¿De quién fue el profesional de salud que le refirió a la terapia física? El profesional el primero fue el cirujano, que fue el doctor Lionel Lázaro, cirujano ortopeda, especializado en cadera. También vi al fisiatra Rafael Baquer, que está en SMR en San Francisco. Ok. También, pues, en parte, pues, me ofreció al principio las terapias. Luego de eso, continué con Witin. ¿Cuentas con algún equipo en tu hogar? Muletas, sillas de ruedas, cosas así. Pues, me tuvo unas muletas prestadas
así que en ese proceso obviamente tuve que usar muletas bastante tiempo. Este, Ok. Y después de eso, ¿algún tipo adicional opcional usaste? pues mano, obviamente tenía como unos pedales pequeños que usaba para sentarme al principio, obviamente porque la clave era Para hacer recovery. hacer ciclismo, pero es otra herramienta que me ayudó mucho. Ok, entonces te voy a preguntar, ¿cuál es la razón principal por la cual recibiste terapia física en específico? Para ¿Y cómo sucedió este evento y qué te causó precisamente la lesión? primero que nada, yo llevo ya como 2 años que yo sentía unas molestias, ¿verdad? En mi cadera. Yo pienso que fue, ¿verdad? A causa del surfing, por tanta rotación, ¿verdad? Que tengo esa cadera en los movimientos. Y pues yo, ¿verdad? Luego más adelante hice lo continué con la molestia y luego me descubren que tenía un tear, ¿verdad? Un femoroacetabular impingement con un tear. Así que tenía, ¿verdad? Un hueso que pues, obviamente me rozaba con el cartílago y me lo rompió. Así que esa era la causa de mi dolor. Me operan esa área para limpiarla, cosen esa área y pues obviamente pues la terapia fue para rehabilitarme, ¿Y obviamente. se dieron cuenta de esto a través de radiografía o otros estudios que te hicieron? ¿Qué más o menos Eh, cómo encontraron esto? Fue a través de un MRI y un CT, si no me equivoco. Ok, Porque obviamente la este, radiografía pues no se veía mucho, pero obviamente en el CT y en el MRI pues tuvieron mucha más visión del TER y obviamente el cuerpo que estaba de más. ok, entonces mencionaste que fue trialo, hacías surfing, que fueron actividades que te causaron, o sea, actividades recreativas que te causaron algún tipo de lesión anterior. ¿Puedes describirme más o menos cómo fueron tus visitas al fisioterapeuta? Eh, o sea, desde el principio, ¿cómo comenzó? Y más o Obviamente. menos como que no tanto el injury, sino más como que cómo fue, por ejemplo, mencionaste a aquel que es fisiatra y después brincaste rápido a un OBT. Exacto, primero estuve con Baquer Fisiatra, que ahí mismo en las instalaciones tienen unos terapeutas físicos. Obviamente, al principio fue obviamente mucha movilización de esa área, terapia, calor. Y obviamente, pues, al principio, pues, con los terapistas físicos, pues, estuve de la mano, ellos obviamente ayudándome, comenzando a regain la movilidad. Así que fue un proceso bien de la mano completamente. Y poco a poco, pues, me iban, ¿verdad? Con una recomendación de ese mismo injury sobre un programa bien específico, semana por semana, de qué es lo que me toca para poder, fase a fase, pues obviamente llegar a un full Ir recovery. progresando. Y la meta Entonces, era un año de full recovery. ok, y entonces después de este año, que obviamente se fue en, creo que en julio ahora, ¿sigue haciendo otro tipo de programa de entrenamiento para poder seguir fortaleciendo? Pues mira, sí, pues, hay unas semanas Y, que obviamente me he cogido de vacaciones, ¿verdad? Que puede ser decir que he estado fuera de Puerto Rico, o no he tenido el tiempo, pero siempre he tratado de ser bien dirigente en levantamiento de pesas. Obviamente siempre me mantengo haciendo ciclismo, corriendo, actividades que me ayudan y obviamente movilidad en mi casa y estiramiento. ok, y entonces pues por ende también pues fuiste con un athletic trainer para poder seguir fortaleciéndote. Correcto. ¿Tú en algún momento leíste algunas recomendaciones de fisioterapia? ¿Y cómo fue esa interacción con el equipo? Porque me imagino que pues, dentro de donde, por ejemplo, acabas de decir lo de fisiatra y los fisioterapeutas, pero en el otro lado era un setting un poco más distinto porque ya eso era kinesiólogo y PT assistants, me imagino. Sí, en verdad fue similar, obviamente en el aspecto de que siempre se me llevó fase a fase. Pero yo Ok. siento que, ¿verdad? Al principio me llevaron muy bien en donde estaba, pero hubo un momento dado en que ya estaba siendo, yo siento que muy precavido para la fase en que estábamos. Y pues con el equipo que había allí, pues no había manera de continuar progresando. Y con ¿verdad? Con otras metas que yo tengo de poder volver a hacer un full recovery para hacer un deporte en específico, pues yo sentía que, ¿verdad? Yo me podía llevar ya en ese momento en que yo decidí moverme a un kinesiólogo, que fue ya para la semana número 12 o 16 pues obviamente pues él como quiera fue bien cuidadoso y como quiera me llevó de la mano hasta poder hacer cosas más específicas y para mi deporte en particular. Ok, ok. Mano, digo, pues yo entiendo que ya con todo lo que te he preguntado puedo hacer un assessment. Muchas gracias. Gracias a usted.